DAES, Dirección de Apoyos a Estudiantes. Muy buenos días. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Secretaría de Servicios Educativos y la Dirección de Apoyo a Estudiantes, les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos una intervención muy importante para toda nuestra comunidad estudiantil y académica. En este momento se da inicio al conversatorio de ver el mundo en otras letras. Esto con el objetivo de sensibilizar a la comunidad estudiantil y a la comunidad académica sobre la dislexia, destacando los retos y las fortalezas para fomentar la empatía y la inclusión en este tema. El día de hoy nos acompaña con nosotros, o está con nosotros, la licenciada Daniela Alejandra Reyes Arellano. Ella pertenece al Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Y bueno, ella es licenciada en Psicología General, tiene diplomados en Desarrollo y Gestión de Recursos Humanos, diplomados o talleres en autoestima, y bueno, también tiene conocimientos en lo que es los primeros auxilios y protección civil. Muy buenos días, maestra. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. En este momento, pues le damos la más cordial bienvenida al instituto y nos acompaña con un tema muy interesante para nuestra comunidad estudiantil, que es la dislexia. Nos quisiera acompañar o nos quisiera comenzar a decir, ¿qué tenemos que aprender en esta ocasión? Claro que sí, pues primeramente agradecer la invitación y justo hablar sobre este tema que es muy singular, ¿no? Sobre lo que se habla en las aulas, sobre lo que hablamos de manera muy social y sobre lo que estamos viviendo en caso de que nosotros lo tengamos y la percepción que tenemos justamente de esta situación, ¿no? Entonces, pues nada, ahorita lo que vamos a revisar justamente, maestra Nancy, pues justo vamos a empezar por lo básico, ¿no? Vamos a diferenciar entre lo que existe como un tema general, por así decirlo, por lo que conocemos, a lo que verdaderamente significa. Entonces, pues traigo justo la parte de la descripción, que es tal cual lo que nos explica, es una dislexia, es una dificultad específica justo del aprendizaje, pues que afecta tanto la parte de la lectura como la escritura y la ortografía, ¿no? No está relacionada justamente con el tema de la inteligencia. Esto es un tema completamente distinto. En ocasiones, pues, justo lo que estaba explicando de tema social, dicen, bueno, esa es una persona que tiene dificultades porque quizá es poco inteligente o no es inteligente y por eso tiene esta dificultad. Pero en realidad no, esto es un tema sino meramente de cómo procesa la información el cerebro y en modo más específico, pues el lenguaje, ¿no? Y cada persona que tiene, pues, dislexia, no lo presenta de manera igual, ¿no? Y esto es como muy sorprendente porque, pues, nosotros creemos, o de manera como muy singular creemos, que pues ellos nada más cambian las letras, ¿no? Y tienen dificultades para tener una oratoria como más versátil o más fluida, pero en realidad no, es un tema meramente, incluso hasta personalizado, ¿no? Puede tener temas sobre la escritura, temas sobre la parte de leer, temas incluso hasta con la parte de la orientación, ¿no? Entonces, esto varía muchísimo. Lo que sí es que justo con este tema, que es un fenómeno ya de impacto, ya tenemos un día incluso en el cual pues se conmemora, ¿no? Por ejemplo, Nancy, el 8 de octubre a nivel internacional, o sea, te imaginas, ya tenemos justamente este tema del Día Mundial de la Dislexia y ya se hace de manera internacional. Pero ¿qué buscamos? Pues justo lo que hacemos es que tengamos una mejor visibilización sobre la condición en general y la conciencia que existe sobre estos retos, ¿no? Porque lo entendemos, sabemos que existe, pero no pasa más de ahí, ¿no? Entonces tenemos compañeros o incluso uno mismo puede llegar a tener esta condición,
pero no ha tenido una cierta interacción o una buena fenomenología sobre la parte de esta dislexia, ¿no? También promueve el día 8 de octubre la inclusión educativa, el acceso, pues obviamente, a apoyos para los que aprenden y tienen codificaciones distintas y diferentes, ¿no? Y es una fecha también en la que se usan diversos institutos en los cuales explican sobre la parte de los métodos, mitos y condiciones sobre la parte de la diversidad del aprendizaje. ¿Qué te parece, Nancy? Sí, este es muy importante, maestra Daniela, porque finalmente llegó un momento en donde las discalculias o la dislalia o la disfasia, todas estas intervenciones de las dificultades de aprendizaje no eran reconocidas. Generalmente estaban con que es la poca atención que el niño pone al aprendizaje, o se le tachaba de hiperactivo, o se les ponía otro sobrenombre a los alumnos con este tipo de problemas, y el hecho de reconocer que esto existe les ayuda tanto a profesores como a alumnos a buscar un mejor camino para la solución de sus problemáticas. ¿No crees? Correctamente. Sí, justo con lo que acabas de indicar, me parece súper importante porque incluso tuve alguna vez la fortuna, lo voy a hablar de esta manera porque para mí es una fortuna tener interacción con este tipo de situaciones, y me decía, en la escuela yo tenía un problema completamente personal, ya lo tomaba personal sobre la parte de la materia de español, ¿no? Pero yo era buenísimo en la parte de las ciencias y las ciencias exactas, es decir, tanto ciencias naturales como biología, etcétera, y era muy bueno también en la parte de las ciencias exactas, pero cuando hablábamos de tema de lectura, oratoria, escritura y esto, yo definitivamente tenía miedo mostrar mis notas académicas, porque yo sabía que al final, aunque yo tuviera y que pareciera plana, ¿no? De 10, 10, 10, 10, 10, sabía que yo tenía un 5 y eso desmerecía toda mi capacidad y toda la inteligencia y toda la disciplina que tenía en otras ciencias, ¿no? Entonces, para él era importante que le dijeran, yo prefiero que me digan que soy disléxico a que me digan que soy tonto. Entonces sí prefiero que me categoricen como disléxico a ser tonto. Qué importante, ¿no? Así es, darle un nombre siempre es importante. Correcto. Y sobre todo, ahora que ya tenemos el nombre y ya sabemos justamente qué es lo que está sucediendo, pues vamos a buscar la parte de los datos, porque sabemos que el hecho de que ya tenga un nombre es porque más de uno ya lo tenemos. Y por ejemplo, en el 2025, pues las cifras que ahorita nos están arrojando es que pues justo la parte de los trastornos del aprendizaje o de la lectura en cierto sentido, pues afectan más o menos entre la población con esto, entre un 5 hasta un 15% aproximado, ¿no? Y desafortunadamente, Nancy, aquí hay un tema muy complicado, porque del 100% de toda la parte de estos trastornos del aprendizaje, solamente entre el 4% aproximado están tratados, pero no tan solo eso, sino diagnosticados. Entonces, es un tema que al hablar del número es tan complejo porque no tan solo afecta la parte en la que nosotros, ahora como lo entendemos, lee, escribe y otras funcionalidades, sino también en la parte en la que cómo se desarrollan en el entorno. Ahora bien, si el entorno no es inclusivo o el entorno no tiene las condiciones necesarias para esta parte de los trastornos del aprendizaje o las neurodivergencias, o porque es más neurotípico, pues genera obviamente dificultades para el desarrollo incluso profesional, personal y otras variantes, ¿no? Así es, y creo que en este sentido, bueno, vemos que tú dices, muy pocos niños son diagnosticados, ¿no? En la etapa inicial del aprendizaje. Y los que no, pues por alguna razón venimos arrastrando estas problemáticas y se hacen presentes en nivel superior.
Tenemos a chicos que a pesar de que tienen ciertas carreras que se inclinan más a leer, pues presentan Así es. problemas y desertan de la carrera porque no pueden leer o no se concentran o están más preocupados en repetir una o dos veces la misma lectura, porque Ujú. incluso leen mal, ¿no? O sea, leen una palabra por Sí, otra, pierden el sentido de la lectura y se llegan a desesperar y viene lo que es la parte de la ansiedad, porque esto puede detonar otras situaciones de la salud mental. La ansiedad, la correcto. depresión, porque no puedo estudiar, porque no puedo leer, porque no puedo retener la información. Entonces es muy importante lo que dices o lo que usted menciona, maestra, que es muy importante diagnosticar desde las tempranas edades para poder dar un tratamiento y un proceso que pues que va a ser toda Correctamente. la vida, ¿no? Y si yo ya sé que tengo, por ejemplo, dislalia o esta dislexia, pues yo ya Sí, sé que tengo que aplicar una estrategia para entender y retener mejor la información y entonces así es. ya no me demerito, ya no demerito mi esfuerzo ante esa Sí, situación. Muy correcto. interesante lo que usted nos está diciendo. Eso que acabamos de tomar en cuenta, por ejemplo, con lo que acaba de decir maestra, es importantísimo y creo que le dimos a una parte al clavo, ¿no? Entre las entrevistas que estaba yo verificando, había una parte muy importante en la que decía uno de ellos, yo pensé a mi edad, hablamos de unos 4 o 5 años, en querer suicidarme. ¿No? Entonces, pues ahondando más en el tema, explicaba que quería justamente terminar con su vida, ¿no? Por el tema de que en su casa existía una cierta estigma sobre las calificaciones que hasta el día de hoy todavía se siguen viendo, ¿no? Que donde representa un 10 la excelencia sobre incluso la parte del conocimiento y la eficiencia de la información, ¿no? Entonces, él decía, bueno, es que como yo no estoy llegando a las calificaciones de las materias que en mi familia son importantes, pues entonces, pues no tiene ningún sentido, pues seguir existiendo, tal cual lo explicó. ¿Por qué? Porque papá era muy bueno oratoriamente y mi papá era pues la representación máxima sobre la eficiencia y sobre lo que está bien, y si papá veía o reprobaba esta actitud, pues entonces no tenía ningún sentido lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces, sí. Aparte de esta situación de tener dislexia, generaba otros trastornos adicionales y pues justo el desencadenar la parte de la depresión, de la ansiedad y hasta llegar a este punto de terminar con su vida, ¿no? Por eso es que yo traje esta lámina donde yo explico pues que justo la parte del 8 de octubre es un día para recordar y aprender que hay diferentes formas de aprender, valga la redundancia, porque justo todos somos diferentes. Y si todos aprendemos diferente, entonces no habría por qué tener ciertas clases o variaciones en las cuales nosotros tengamos que tener una mala adaptabilidad. Entonces, pues la parte del mito explica que la dislexia, pues es una falta de inteligencia, ¿no? Que era lo que decíamos. Esto no es correcto. Las personas con justo la dislexia pueden ser altamente creativas y exitosas. Y no tan solo eso, sino aparte en las evaluaciones que se han hecho y en las investigaciones se ha explicado que ellos tienen un nivel, vamos a hablarlo así, un promedio de inteligencia entre lo óptimo y aún así mayor todavía. Esto me parece sorprendente porque ellos codifican el entorno de una manera aún más susceptible, más perspicaz, con mayor feeling que quizá alguien que tenga pues un proceso neurotípico, ¿no? También explica sobre que nunca pueden leer ni escribir bien.
esto no es el caso. Explicábamos que hay diferentes tipos o formas de tener el tema de la dislexia. En algunos casos pueden llegar a tener las variaciones entre la parte de derecha, derecha, su izquierda, no sobre los demás, sino sobre su parte de orientación, sobre la parte de la escritura y el habla y entre otras cosas. Entonces, no meramente genera un tema sobre que no pueden leer ni escribir bien, así general, ¿no? No funciona así, sino más bien que con apoyos adecuados de esta situación se pueden desarrollar habilidades de lectura y escritura a su forma, a su ritmo, personalizados, ¿no? La dislexia, también explicaban, un mito muy común, es que pues se quita con esfuerzo, es decir, va pegado como con la parte de la inteligencia, ¿no? Es decir, como son flojos, como no quieren leer bien, entonces lo que pasa es que es una persona que no está disciplinada. Y como no está disciplinada, entonces lo que yo tengo que hacer es que voy a hacer que mi hijo lea 20 veces una oración, y si no la lee bien, lo regreso, y si no lee bien, lo regreso. No funciona así. En realidad no es un tema que se cure, volvemos a lo mismo, no es un tema de enfermedad, sino más bien ellos codifican de manera distinta, y lo que se busca es generar una estrategia para que ellos aprendan y lean de manera en la que ellos están codificando la información. Y también es un plan personalizado, es decir, como se lleva el diagnóstico, también se verifica qué tipo de dislexia es, qué tipo de disfunción llega a tener, y entonces de ahí atacamos. Va con la parte de abajo, son flojos o no ponen atención, ya hablamos sobre eso. Es la dislexia un tema de neurológico, más no de una falta de interés. ¿Qué te parece, Nancy? Así es, y algo que tú acabas de decir muy importante, que son mucho más inteligentes a veces una persona que tiene dislexia, porque aprende a observar, porque aprende a Sí. ejecutar bien lo que es la memoria, la atención y la concentración para armar sus propias estrategias y ver qué estrategias puede aplicar en cada uno de los contextos en donde se desarrolla. Entonces es muy importante reconocer que sí, a lo mejor tiene una pequeña dificultad de aprendizaje, pero también es importante reconocer que ha hecho sus propias estrategias de acuerdo a lo que le ha Correcto. tocado vivir. Adelante. Por Gracias. supuesto. Así es. Entonces, pues por esta situación, ahora lo que vemos es que no tan solo ha generado un tema en el cual la gente quede estancada, ¿no? Afortunadamente hay instituciones, hay lugares, y también voy a reconocer la labor de los maestros o docentes o aquellas personas que están al frente sobre alguna institución o algún procesamiento de información, que ha apoyado y ha ayudado a estos personajes. Y también estos mismos nos han enseñado a nosotros ver a través de sus ojos, ¿no? Cómo es que han codificado y verificado el tema de la información. Y no lo creerías, pero el tema de la dislexia ha generado un fenómeno en el cual incluso lo han llamado como superpoder, ¿no? En la entrevista que veía con uno de estas personas nos explicaba que a veces en las clases que tenía no anotaba. No anotaba porque ya ven que tenemos un tema entre la lectoescritura, la parte de los fonemas y etcétera. Lo que hacía era poner atención y tenía una memoria prodigiosa. Entonces lo que hacía era que tenía pensamientos súper creativos y también tenía una forma de resolución de problemas, que eso me pareció impresionante porque ¿cuántas empresas, Nancy, has visto que piden justamente, uno de los requisitos es la parte de la resolución de problemas inmediatos? Y eso es sorprendente porque aunque pareciera una forma de explicar de que necesitas esa habilidad, hay gente que la tiene innata y aparte superdotada. Entonces, ¿qué mejor sería que estas personas estuvieran en estas posiciones en las cuales que no tan solo lo tienen, sino lo tienen súper dotado, súper en feeling, y podríamos hacer capacidades de resolución de problemas con mayor creatividad y eficiencia?
o sea, podría generar muchísimas situaciones a nivel empresarial en la cual podría haberse beneficiado, ¿no? Estimula también la parte del pensamiento visual y global, es decir, con la parte de lo que vemos y con la parte de lo que nosotros tenemos alrededor, genera una estimulación aún más de impacto o potencia. Y justo con la parte de todo lo que nosotros estamos desarrollando como disléxicos, tenemos la capacidad de revisar los problemas y nuestro entorno y cualquier situación con mayor resiliencia y perseverancia, ¿no? Que esto, pues, es sumamente para acotar, porque ellos han tenido tantas dificultades, voy a hablarlo de esta manera, que se ha vuelto del otro lado un superpoder, una super habilidad, ¿no? Sí, y finalmente tú resaltas algo muy importante, se permiten ser creativos, se Correcto. permiten sorprender, porque muchas veces es la resolución de problemas, pero a través de lo tradicional, ¿no? Y Sí, están, la mayoría de las personas, no todas, pero la mayoría al resolver los problemas esperan el paso uno, paso dos, paso tres y una correcto. cadenita. Y este tipo de personas con dislexia no se van por pasos, sino para ellos les favorece más empezar por el paso cuatro, empiezan y Así van es, creando y exacto. van construyendo y van resolviendo problemas que quizá ellos nunca pensaban resolverlo, ¿no? Entonces, el también permitirse, el darse Ujú. permiso, el quitarse un poquito la parte de los deberías, ¿no? Debes de escribir siempre que vas a la escuela, debes Claro, de apuntar, debes de hacer esto, sí, debes. Yo veo, por ejemplo, que hay papás en las escuelas de educación básica que si el niño no lleva anotado el resumen o no lleva anotado pues lo castigan, lo regañan y están más claro. estresados los Ujú. padres por conseguir ese resumen o esa actividad que mejor preguntarle al niño qué recuerdas del tema que viste hoy, ¿no? Y sobre eso que recuerdas, pues te va haciendo el resumen, ¿no? Porque finalmente el Sí, niño está memorizando, está aprendiendo y le está buscando ajá, un objetivo a ese aprendizaje. No transcribe por transcribir, sino transcribe lo que realmente, pues se le queda en la mente, ¿no? correcto. Además de que ellos cuando aprenden, literalmente están aprendiendo, porque la parte de la codificación es distinta. Entonces, para Así ellos no es, tan solo es transcribir de memoria, así porque es. no lo van a hacer así, lo van a aprender. Entonces, lo van a hacer suyo, ¿no? Se va a adherir esa información por la forma en la que ellos lo están viendo. Entonces, pues vamos a hablar sobre ejemplos. ¿Quiénes son estas personas que también tenían dislexia o tienen dislexia? El pues, número uno, por ejemplo, es Albert Einstein, que fue científico, que es uno de los grandes ponentes y aparte reconocidos en muchas otras cosas. Está Agatha Christie, que es una escritora. Está Steve Jobs, que, bueno, es de las partes más innovadoras que tenemos aquí en el mundo. Y Whoopi Goldberg, que pues es una actriz que, bueno, nosotros la conocemos en algunas, no sé cómo llamarlo, como en algunas situaciones más artísticas, como películas y otras ponencias que ha realizado, y estas han sido con sello característico, ¿no? Sabemos que ella tiene un feeling y una forma de poder actuar estas, y pues sabemos que si la película es de Whoopi es muy buena, ¿no? Justo por la forma en la que ella relaciona y se relaciona con el mundo. Y pues bueno, traje un ejercicio muy corto que en realidad pues es sobre cómo se debería o debería de estar leyendo una persona disléxica, que es lo que estaría viendo, ¿no? Nancy, ¿quieres ayudarme a leer la primera oración? Ah, no, porque, ok. Se debe Ah, pedir a a cada una lo que estás lo que está a su alcance a realizar, algo así. ok, muy ok. Pues bueno, esta es una forma en la cual un disléxico podría generar la lectura, que fue lo que nos acaba de ocasionar, ¿no? ¿Te pareció fácil? ¿Te pareció difícil? Dos o tres palabritas sí se me complicaron, pero en general está sencillo. Claro.
pero aún así, pues sí hubo una cierta dificultad, Ajá. ¿no? Tomaste como que la palabra dos veces, justo, esto es lo que está pasando, y no por eso tenemos un tema, Nancy, de, pues de inteligencia. En realidad no, sino es un tema más bien de cómo estás tú viendo la parte de la lectura. Y este es el ejemplo ya de una manera en que tú y yo lo vemos. Y pues nada que ver, ¿no? Se debe pedir a cada cual lo que está a su alcance realizar. ¿Ok? Ok. Muy bien, pues entonces, pues justo para ir terminando, lo que nosotros buscamos con todo esto que acabamos de explicar, Nancy, es la empatía. Siempre que traemos un tema sobre ya sea la neurodivergencia, la parte neurotípica, la parte de la violencia de género, todo lo que hacemos, o al menos lo que buscamos, es que exista una unión, una inclusión, exista derechos, respeto, etcétera. Entonces, sobre todo yo en quiero ser muy empática con el tema. ¿Por qué? Si es complejo incluso ya la parte de las dislexia, de tenerla en sí misma, pues yo creo que será aún todavía más difícil la parte de la exploración para con los demás, ¿no? Sí siento que sea nuestra responsabilidad el hecho de que nosotros conozcamos y no obviemos la información, porque de ahí también estaremos tratando al otro. Ujú. Y por eso es que nosotros pedimos para cuando tenemos este tipo de casos y otros que acabamos ya de comentar, que es tener paciencia. El tiempo de la lectura y la escritura puede ser mayor. Eso es para la parte, pues justamente cuando estamos en interacción de alguien que tiene dislexia, cuando está teniendo, pues justo esto, ¿no? De que está leyendo o está tratando de entender algo, tenemos que ser muy empáticos y tener la paciencia suficiente para que esta persona pueda desarrollarse. Ujú. Evitar las burlas y las etiquetas, que era lo que decía yo al principio. En vez de que me digas tonto, sí prefiero que me llames disléxico. Pues yo prefiero que mejor haya empatía y sobre todo respeto, ¿no? Entonces, evitamos burlas y evitamos etiquetas, no es flojera, no es una falta de inteligencia, es una forma de codificar distinto la información. Y número 3, hay que celebrar sus talentos creativos y diferentes formas, pues justamente de pensar. Entonces, si nosotros estamos viendo que esta persona ya está empezando a tener ciertos éxitos o ciertos avances, pues como en todo, justamente reforzarlos estos mismos con la parte de celebrarlos y decir, ok, esto va excelente, esto va por buen camino y esto es más por la parte de mamá, papá o quien tenga la interacción con el otro, porque recordemos que lo que decíamos al principio, Nancy, si ya es difícil en la etapa muy temprana, pues justo evitar un tema de trastorno o de una complicación mayor cuando ya sea adulto, porque es aún más, pues más difícil, ¿no? Y también empezar a reconocer en el ámbito de los papás que no es una enfermedad como tal, o sea, Correctamente. porque muchas Así veces es. si a mi papá me cuesta trabajo reconocer que mi hijo está enfermo o está mal o está teniendo una dificultad de aprendizaje y le ponemos esta palabra de enfermedad, pues más trabajo me Sí, va a costar aceptarlo y más trabajo aún me va a costar apoyar en el desarrollo del aprendizaje a mi hijo o claro. mi hija, ¿no? Entonces, de repente es por pena, de repente es por creencias, ¿no? Estás mal, como tú decías y te robo tu palabra, ¿no? Estás mal, eres Ay, un tonto, ¿no? Y entonces, sí, sí, lo escondemos. Y hay papás que no quieren reconocer que tienen esa dificultad sus hijos y esto hace que se vaya acumulando, acumulando y que, bueno, peguen otras áreas de la vida del alumno e incluso claro. académicas, ¿no? Porque vamos a encontrar muchos chicos que ya no quieren seguir aprendiendo o ya no quieren seguir estudiando y prefieren trabajar a edades muy tempranas porque consideran que son tontos, ¿no? También es otra situación que tenemos que reconocer desde ahí, desde los papás, ¿no? Quitarnos las etiquetas, quitarnos los miedos o las Sí, culpas, ¿no? Yo por mi culpa nació así, ¿no? Y no es tanto por claro. la culpa de la mamá, sino finalmente es
¿Qué estrategias puedo brindarle? Y hablando de estrategias, ¿alguna estrategia que tú nos pudieras recomendar para que los chicos, cuando empiecen a notar ya en edades ni modo avanzadas, porque a veces los papás ocultamos las deficiencias de los hijos, y ahorita que ya están solos en el nivel medio superior o superior y se dan cuenta que ellos tienen una deficiencia, que tienen una dificultad, ¿cuál sería una estrategia así que o rasgo distintivo que nos puede decir, chécate en esta parte de la dislexia o discalculia o alguna actividad de aprendizaje? Pues una de las características que explicaba es que, pues justo, ¿no? El tema de que cuando son muy pequeños, o sea, cuando son niños, el tema de la lectoescritura y la parte del escuchar las letras, ¿no? O sea, ya hablamos de un tema más fonético, sabemos que hay esa variación, ¿no? De que puede ser que se equivoquen y que tengan como el problema de generar las palabras, ¿no? Pero en cuanto va el conocimiento o el ejercicio avanzando, nos damos cuenta pues que empezamos a juntar sílabas para generar palabras, para generar oraciones, para generar texto, ¿no? Pero cuando existe aún así el tema de que yo leo y sé que es una M y una A, pero yo no sé cómo hablarlo fonéticamente o lo cambio, a pesar de que yo sé que suena como ma y digo otra cuestión, ahí es un momento en el que yo tengo que ponerme a pensar y verificar, obviamente, con el personal facultado de que yo tengo una condición distinta para ver la información. Pasaba por ejemplo, en un caso que estaba yo hablando con este paciente y decía, yo en sexto de primaria sabía que era una A, una E, una I y todo esto. Pero cuando a mí me decían lee, yo empezaba a ver las letras, pero yo no sabía cómo pronunciarlas y a veces las intercambiaba o cambiaba el significado de la pronunciación, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí generó un tema hasta que incluso en secundaria un maestro me mostró las letras más grandes y me hizo separarlas en sílabas y eso lo repetimos varias veces hasta que yo tuve una oración completa, pero solo así, hasta que estuvo la letra grande y la separé en sílabas. Ahí yo me di cuenta que era disléxica. Ok, ¿Cómo? entonces, Así. ¿cómo los chicos se pueden dar cuenta que tienen esta dislexia cuando cambian letras? Cuando en lugar de decir MA que diga ma, dice am, por ejemplo. Entonces Una de ahí las ya funciones. tienen una de las situaciones que es un signo de alerta para que vayan a buscar ayuda. Así es. Y esto pues no tan solo se ve con el que la parte que lo de que decíamos que pues puede ser de que confunda la B con la P con la no tan solo, hay incluso muchas más variaciones, pero por ejemplo, ahí es bueno empezar a cuestionarse si nosotros reconocemos la letra con el sonido y sabemos que esa es una letra que se pronuncia así. Si es distinto, ahí que tendríamos, si tú lo piensas distinto y tú lo hablas distinto, entonces ahí tendríamos que revisarlo, ¿no? Es solo una de tantas opciones, ¿no? Ok, adelante. Y pues justo, y lo que decíamos en la parte de necesitar ayuda profesional, la SEP. La SEP tiene la parte de la Dirección General de Educación. Aquí está la parte del link donde nosotros podemos entrar a la página web y puedes revisar la parte de las intervenciones que está teniendo, ¿no? La Asociación Mexicana de Dislexia y Problemas de Aprendizaje, lugar donde nosotros tenemos así a libro abierto posibilidades para poder tener interacción y conocer más sobre esta información. La parte de Dislexia en México AC, que pues aquí nos proporciona la página de Facebook y la Red Internacional de Dislexia, que esta es una red igual de Facebook donde podemos tener un acceso incluso más cómodo en nuestro teléfono y pues darnos información, ayuda, apoyo, donde podemos localizar lugares en donde nos puedan atender, donde nos puedan apoyar si tenemos esta condición o si no sabemos si la tenemos, en donde podemos ir a diagnosticarlos en caso de que sea. Y si no es esta, pues entonces que nos ayuden con lo que sea en resultado, ¿no?
Así es. Pues muy interesante, maestra. La verdad es que es un tema que pensamos que solo se da en primarias o en la educación inicial, pero que sin embargo se puede empezar desde ahí a detectar, que se Claro. reconozca es muy importante y que muchas veces tenemos todavía alumnos aquí en educación media superior o superior que sigue presentando esto, ¿no? Y de repente dicen, por eso escogí ingeniería, porque ahí no se tiene que leer. Sí, Por ahí, por eso sí, escogí no quise medicina porque ahí tengo que leer mucho y entonces yo no mucho puedo más. leer o yo no sé leer. Y entonces vamos tomando quizá las carreras o las decisiones a lo largo de la vida por el camino que nosotros creemos que va a ser mucho más fácil, Ujú, ¿no? Y eso pues claro. puede implicar muchas otras cosas, muchas otras dificultades en lo que es la salud mental, en la salud emocional, pero este tema es muy, muy importante y le agradecemos aquí en el Al instituto que contrario. usted nos brinde todo este conocimiento. Muchísimas gracias, maestra. Al contrario, gracias a ustedes.